Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del Magazine El Pandero. Un magazine con un espíritu divino y humano, hablando de temas que nos llevan a reflexionar, porque son temas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Biblia. Qué hermoso cuando uno puede hablar a la luz de la palabra de Dios, porque habla uno con autoridad, con autoridad. Tal vez uno como humano no tenga la autoridad que tenía Jesús, y no es que tal vez, es que ningún humano llegaría a tener la autoridad que tenía Jesús para hablar, hasta el punto que los mismos fariseos llegaron a decir: ¿qué hombre es este que habla con autoridad? Qué hermoso. Pero como humano que soy, sí puedo hablar con autoridad de lo que la palabra de Dios dice, de lo que su palabra dice, no de lo que yo diga. Y por eso, para ciertas reflexiones, yo tomo la Biblia, porque en ella está la palabra de Dios. Entonces, quiero hoy compartir acerca de algo muy especial y que lleva como título: somos mendigos sentados al pie de un tesoro. Somos mendigos sentados al pie de un tesoro. ¿Y saben cuál es el tesoro? Se los voy a adelantar. Sin el mapa, como en los cuentos estos, sobre todo en la infancia, que nos decían que en un lugar había un tesoro, ¿sí o no? Y nos mostraban el mapa. Entonces, la cuestión hermosa de eso era que había que buscar ese tesoro. Entonces, lógico que como niños nos entusiasmábamos mucho mirando, y llegaba un punto, llegaba otro, y nos iban llevando, pero mientras llegábamos a encontrar el tesoro habían crisis, problemas, situaciones, persecuciones, muchas cosas muy fuertes, pero la idea era llegar a ese tesoro. Pero Dios es tan bueno y tan grande y tan misericordioso que no nos ha puesto en esas, sino que nosotros somos los que nos ponemos en esas. Dios nos entregó este tesoro a todos los hombres, a todos los seres humanos. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Entonces muestran muchas láminas muy bonitas, muy significativas, donde vemos a Dios en la persona de Jesucristo abrazándonos o tomándonos del suelo. Pero es aquí donde nosotros encontramos ese poder, ese amor y esa misericordia de Dios. Y por eso el apóstol Pedro también decía, cuando escuchaba hablar a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y lo otro es que ese tesoro, nosotros, gracias a Dios, no tenemos que irnos a esconder, no tenemos que ir por allá a entrar en sitios que prácticamente son desconocidos o sitios clandestinos. Tenemos el regalo de poder leer la palabra de Dios en nuestra casa, en todo lugar. Y lógico, los templos, las iglesias y los lugares donde por lo general los creyentes vamos a reunirnos. Pero en estos tiempos de pandemia ya sabemos que no lo podemos hacer. Pero ahí tenemos la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Y no para tenerla así abierta,
como ya sabemos en el Salmo 91 o en el Salmo 23, que son los dos salmos más leídos de todos los creyentes y aún de los que no son creyentes, porque ¿saben qué hacen? Lo tienen como un fetiche, como un talismán. El Salmo 91, porque el Salmo 91, como ustedes saben, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces creen que ya con esto pueden ir a hacer y deshacer, vivir la vida como se les viene en gana, porque como tengo la Biblia en el Salmo 91, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, va a estar libre de todo. Pero la cuestión no es esta. El que habita al abrigo del Altísimo es aquel que habita al abrigo de lo que es el poder, el amor, la misericordia de Dios y lo que dice su palabra, que ahí es donde viene la cuestión delicada. Entonces, si su palabra hay que tomarla en serio, no es un día sí, otro día no, o si me parece, o mientras me vaya bien, o mientras esto me suceda, o mientras esto se me resuelva. No, es para vivirla todos los días de la vida. Por eso hay una Biblia que se dice Dios habla hoy, y es la misma Biblia. No hay sino una Biblia. No hay sino una Biblia, porque no hay dos palabras de Dios, no hay dos pensamientos de Dios, no hay dos voluntades de Dios. La Sagrada Biblia es la que contiene la palabra de Dios para todos los hombres. Por eso en Hebreos 4:12 dice, que es una hermosura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué hermosura! La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad, es su pensamiento, es el plan perfecto de salvación de Dios para la vida del hombre. Por eso, mientras yo leo la palabra, Dios me está hablando. Muchas personas le dicen a uno, y acostumbran decírselo a los pastores, a los sacerdotes, a las religiosas y a personas que por su estilo de vida, de llevar una vida muy espiritual. Entonces las personas que están en problemas, en angustias, en enfermedades, en situaciones difíciles, le dicen a uno, ore mucho por mí. Usted que habla con Dios, no, es que tú, cada uno de ustedes puede hablar con Dios. Y saben cómo hablan con Dios, y es un deleite con su palabra. Por eso el profeta David decía, más dulce que la miel. Oiga, imagínense la miel, cuando uno tiene la miel en la boca, esa delicia, ese gusto, ese sabor. Y el profeta David dice, más dulce que mi boca es tu palabra, Señor. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos garantiza que la luz de Dios, su misericordia y su favor van a estar siempre con nosotros. Siempre, siempre. Pero hay algo. Ese siempre no quiere decir que no vamos a tener aflicciones. El mismo Jesús en su palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. ¡Qué hermosura! Da gusto, es un deleite, es un gozo, es un manjar, es un banquete. Por eso el mismo profeta David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa, miren qué hermosura, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa de mi Padre, moraré por largos días. Y miren, yo trabajé en un hotel de categoría en Medellín, y recuerdo en esas fiestas, en esos banquetes que se hacían por eventos especiales, preparábamos lo que se llama el buffet. El buffet, muchos de ustedes saben que es un lugar, un salón muy elegante, muy bien decorado, donde se adorna una mesa larga, con manteles muy lujosos, con ramos de flores muy lindos, y con una vajilla, y con los samovares plateados, una cosa pero esplendorosa. Y ahí se preparan, y ahí están los alimentos, las viandas, muy suculentas, muy gustosas, con una gran variedad, para todos los gustos, como se dice, comida de mar, vegetales, postres, carnes, una cosa pero de locos, una cosa única. Y a mí me tocó, por muchos años, estar al tanto de todo ese tipo de eventos. Yo era el maitre, y el maitre es el que organiza, dirige, está al tanto de todo y del servicio, que las personas que solicitan el servicio y que son las que pagan por esos eventos puedan estar muy a gusto. Y yo recuerdo cómo nos preparábamos con smoking, una cosa hermosa, de corbatín, una cosa elegantísima, y comenzamos a servir esos banquetes y la gente se deleitaba, la gente feliz. Mira esto, pero ve esto, ve aquello, también puedo comer de aquello, también, claro, todo esto es para, y de aquello, ay, mira esos postres, tal cosa. Miren, si el ser humano se deleita con banquetes servidos por el hombre, ¿qué será de nosotros, que es Dios quien adereza mesa delante de nosotros? ¿Y sabe qué es lo más importante? En esa mesa, en ese banquete que Dios nos ofrece, y a diario, no tiene que ser una fiesta especial, un día especial, todos los días, miren, este es el alimento, este es el pan de vida que a diario Dios, con su amor y su misericordia, nos ofrece, y nosotros lo desechamos, lo dejamos por allá tirado, lo ignoramos, o si acaso, y hasta yo lo hago a veces, leo por leer y voy dejando así, por cualquier cosa, por una distracción, porque tengo pendiente un programa de televisión, porque me acordé que debo hacer un trabajo. Y así queremos que Dios nos esté bendiciendo. Seguimos en un momento. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342.
Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Entonces, como dice, vamos al grano. Y quiero compartir de la palabra de Dios un salmo para mí lindo, hermoso, y para este tiempo una perla de Dios, una bendita gracia de Dios para este tiempo, este salmo. Porque cuando el profeta David escribió este salmo, estaba viviendo también una situación de mucha angustia, de mucha inquietud, de mucha preocupación. Entonces, para mí, hoy, Dios a través de este salmo nos está hablando. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Y dice así: la protección divina. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel está cerca, acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros del león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Evite entonces que su lengua hable mal. Evite que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor aniquila a los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Justos gimen y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa muchas aflicciones, pero el Señor todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El alma de sus siervos no serán condenados los que en Él confían. ¿Cómo les parece esta perla, esta gracia, esta dádiva de nuestro Padre Dios? Son sus promesas, y Él no es hombre para mentir. Hemos visto con esto de la pandemia cuántas cosas se nos han dicho y hemos creído y pensamos que ya, y resulta que viene otra nueva norma y viene otra medida. Y así es, porque el hombre no tiene la sabiduría de Dios, pero trata de resolver los problemas a su manera, y por eso, en vez de resolverlos, se confunde y confunde más, pero Dios no se confunde ni se deja confundir. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, hermana, sé que estás preocupado, sé que estás angustiado, sé que tienes temores, sé que estás inquieto, sé que hay cosas que en este momento quisieras resolver, no solamente a nivel tuyo, sino a nivel de tu familia, y que se resolvieran. Pero tú no tienes cómo. Y has tratado, y está bien, hay que tratar,
Pero el único que tiene el poder, la potestad, y tiene toda la soberanía para resolver, es Él. Pero Él es tan bello y tan hermoso que, como les decía, nos da su palabra para que a través de ella no perdamos la fe ni la esperanza. Que ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Cuando se pierde la fe y la esperanza, hay el enemigo, como decían los viejos, y hasta cierto tiempo, no sé si todavía se dice, hace ochas y panochas, nos da los revolcones que quiera, porque eso es lo que a él le gusta, que perdamos la fe y la esperanza, porque cuando se pierde la fe y la esperanza, usted queda vulnerable, usted queda sin protección. Por eso miren esta hermosura. Yo quisiera que ustedes lo leyeran en familia, y si no lo pueden hacer en familia, cada uno de ustedes, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, vaya, lean este salmo detenidamente, para que escuchen la voz de Dios. Y así no estén esperando a que les hable fulano o perano o sutano. Está bien uno pedir ayuda, pedir consejo y también solicitar a quien consideren que lo puede hacer y sea la persona indicada, que ore. Pero ustedes también lo pueden hacer. Un salmo maravilloso. Y no para tener la Biblia abierta ahí solamente, o para considerar que porque está abierta la Biblia ahí en el Salmo 34, me va a bendecir. Es que Dios te está bendiciendo todos los días. Mira qué hermoso. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias, son nuevos sus favores. ¿Quién es el hombre para que le reclame a Dios? Como dice una canción, y esa canción viene de un salmo. ¿Quién es el hombre para que le reclame a Dios? Que a pesar de su pecado, Dios lo tiene con vida. Y también cómo el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces así? Él es soberano, Él es el Dios eterno. Entonces, temores, angustias, zozobras, pánico, miedos, incertidumbre, que nos hablan de esto, que nos hablan de aquello, que nos cuidemos más, que hacer esto, que hacemos, está bien, escuchemos, pero no dejemos que eso sea lo que nos controle, lo que maneje nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, que es el pan de vida, es nuestro alimento, es nuestro banquete, nuestro aire, nuestro aliento, es nuestro todo. Pero si no vamos a buscar, vamos a ir por ahí, ¿qué dice fulano? ¿Qué dice perano? ¿Qué dice sutano? ¿Qué dice este? Yo escucho una cantidad de mensajes y gran parte para poderles hablar a ustedes de todo esto que se dice, y van a ver algo, porque la palabra de Dios lo dice: entre cielo y tierra no hay nada oculto. Detrás de esta situación, detrás de esta pandemia, hay muchos intereses, muchos. Y de ahí que también muchos quieran sacar provecho de esto, quieran manipular, quieran llevarnos a esta posición, quieran hacernos creer esto, quieran. Y hay muchos también con doble moral, que hoy hablan una cosa y mañana dicen otra, que hoy para llamar la atención se hacen pasar por víctimas. Al otro día toman medidas que van en contra aún de la misma tranquilidad y de la misma comunidad. Entonces el hombre. Entonces por eso dice la misma palabra, el corazón del hombre es engañoso. Pero Dios es el que tiene el poder y la potestad. Y si esto está para que el hombre tome conciencia de que no es como a él le parece y como le viene en gana, sino que el hombre, por más altivo y soberbio que sea, necesita reconocer que hay un Dios poderoso y que nos ha dado la vida para su honra, gloria y alabanza. Pueden venir pandemias, pueden venir pestes, pueden venir detractores, pueden venir doctrinas falsas, pueden levantarse los que sean, y esta palabra permanecerá para siempre. Porque el mismo Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán. Creámosle más a Dios y menos a los hombres. Miren esto hermoso, en estos días hacía una reflexión con unas personas debido a algo que estaban inquietas. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo estaban predicando en un templo en los comienzos de la iglesia primitiva. Y resulta que los sacaron a empellones, a golpes, a puñetazos, los iban a lapidar. Y les dijeron las autoridades, los mandamases de esa región, de ese pueblo donde ellos estaban predicando: si ustedes no predican más ese nombre, esa doctrina del que ustedes llaman Jesucristo, el Salvador, no les vamos a hacer ningún daño, los vamos a dejar libres. Pero eso sí, no vuelvan a predicar acá en este templo ni en ningún lugar. Y sabe, estos hombres llenos del Espíritu Santo, por eso a mí me da coraje predicar la palabra de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios. Y entonces ellos dijeron, y toda la jauría, la gente, maltratándolos, gritándoles, escupiéndoles, empellones, y los líderes gritando: sí, acaben con ellos, vamos, en fin, todo esto. Les dijeron, esos supuestos de ese tiempo, cabecillas, y muchos de ellos eran los fariseos, los que decían que seguían la ley de Dios al pie de la letra. Entonces le responden Pedro y Pablo: miren ustedes, si es más viable obedecerle a los hombres que obedecerle a Dios. Nosotros no vamos a obedecer a hombres, vamos a obedecerle a Dios. Y mañana mismo a esta hora estaremos aquí en el templo predicando. Y así lo hicieron. Eso es poder de Dios, ese es el poder que da la palabra de Dios, es el poder que da el Evangelio. Por eso, hermano, hermana, en este tiempo, declara ese poder de Dios en tu vida, declara el poder de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu familia, que ninguna arma forjada podrá hacerles daño, que ninguna pandemia, ninguna contaminación, ningún pánico, ninguna angustia va a tomar el control de sus vidas. No dejemos de tomar las medidas, no dejemos de cuidarnos, no dejemos de atender el llamado de las autoridades, pero no dejemos que nos lleven hasta el extremo de pensar que Dios no tiene el poder y la potestad sobre todo. Dios está al tanto de todo. Nada se mueve sin su voluntad. Él está al tanto, Él conoce todo. Solamente es que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Y cuando Dios habla, no es para perder el tiempo. Cuando Dios habla, no es para ver si nos parece o no nos parece, es porque es su palabra. Y por eso yo me siento con coraje. Y leyendo la Sagrada Biblia, los profetas llegaban a pueblos, llegaban a naciones donde había el odio, donde había idolatría, donde había reyes que se sentían dioses, donde habían ejércitos poderosos que estaban en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Y estos profetas llegaban y se paraban en la plaza y gritaban: vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces miren, los profetas eran hombres de carne y hueso, no eran ni siquiera ángeles. Y ellos decían así: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y comenzaban a hablar y decían a los reyes: rey fulano de tal, Dios te manda a decir que si no dejas de esto y esto y esto, y a ustedes Dios les dice que si siguen llevando esta vida de maldad y de pecado, de desorden, que siguen viviendo una vida ignorando su poder, ignorando lo que Él ha hecho, van a perecer. Y se los llevaban, los aserraban, los lapidaban, los encarcelaban.
una cantidad de situaciones. Y los que sobrevivían volvían y salían a predicar. Y los que morían se iban dándole honra y gloria a Dios. ¡Qué bendición! No tengáis temor, manada pequeña. Y a mi Padre le ha placido daros el reino. Firmes. En el mundo y tenemos aflicción, pero confiemos en Dios, nuestro Padre, que Él nos guardará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendiciones, bendiciones, les amo. Amén. Hemos llegado al final del Magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones. අත්තන මල මුද